Vamos a ver los ángulos. Los ángulos son dos rayos unidos. ¿Ven? Se unen en un solo vértice. Entonces aquí es el origen, para acá un rayo y para acá el otro. ¿Sí? Esto es un ángulo. Ahora los ángulos se pueden nombrar de diferentes maneras. Una es colocando las tres letras que lo forman. Eso sí, tenemos que asegurarnos que el vértice siempre está en el centro. Entonces yo puedo decir el ángulo BAC, ¿sí? El ángulo BAC. También puedo escribirlo al revés. Puedo decir el ángulo CAB, no hay ningún problema. Eso sí, vean que la A siempre quedó en su sitio. También puedo representarlo con solo el vértice, que en este caso sería A, o también puedo representarlo con una letra griega. En este caso me pusieron alfa. Entonces lo represento con una letra griega. Muy bien, ahora con los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar según su medida. Entonces, por ejemplo, si aquí no pasa nada, no hay otro rayo, ¿sí? O está sobre el mismo, ¿verdad? No vemos ninguna abertura, nada. Ese se llama nulo. ¿Por qué? Porque es de 0 grados. Ahora, después tenemos los que van de 0 grados, bueno, o están entre 0 grados a 90 grados, pero no son ni de 0 ni de 90. Eso quiere decir mayores que 0, menores que 90. O sea, ahí entra incluso hasta el 89, ¿verdad? Entonces, esos van a tener una forma algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no van a llegar aquí a la L, porque recuerden que ahí ya sería recto. Estos se llaman agudos. ¿Okay? Ángulos agudos entre 0 y 90, mayores que 0 y menores que 90 grados. Luego, entonces ya ahí sí llegamos al ángulo recto, que es el que todos conocemos, ¿verdad? El ángulo recto, ¿que cuánto mide? El ángulo recto mide 90 grados, eso no se nos puede olvidar. Luego tenemos estos ángulos, que van a empezar por aquí, por ejemplo, y aquí. ¿Okay? Ya se pasan un poquito de esa L. Me quedó medio torcido, pero bueno, esa es la idea. Ok, estos se llaman obtusos. El ángulo obtuso va a ser entre 90, o sea, mayor que 90 y hasta 180, menores que 180. Entonces, mayores que 90 y menores que 180. Ahora el de 180, ahora sí, es como que hubiese aquí una línea recta. ¿Sí? Aquí está el vértice, ¿sí? Pero parece una línea recta. Ese ángulo se llama llano y mide 180 grados. Entonces es muy fácil identificarlo porque donde sea que yo vea una línea recta, yo sé que ahí hay un ángulo de 180 grados. Ahora, hay otros que se pasan un poco, ¿sí? Por ejemplo aquí. ¿Ven? Entonces empieza aquí y digamos que termina aquí. ¿Ven que se fue más allá de la línea recta? Esos se van a llamar cóncavos. Los ángulos cóncavos son mayores que 180, pero menores que 360. Ahora, ¿cómo son los de 360? Los de 360 son aquellos que dan la vuelta completa. ¿Ok? Esos se llaman completos. ¿Sí? Un nombre como muy obvio, ¿verdad? Completos y miden 360. Esto es muy importante que lo sepamos. Un ángulo nulo, 0 grados, agudos entre 0 y 90, aparecen así. Los ángulos rectos, que son aquellos que forman una L, ¿verdad? Los obtusos, que son mayores que 90, pero menores que 180, tienen ahí cierta inclinación, pero no llegan a ser una línea recta, porque el que es una línea recta se llama llano y mide 180. Los cóncavos son aquellos que se pasan de esa línea recta, siguen un poco más, ¿sí? Y pueden llegar hasta 359, porque si llegan a 360, que es la vueltita completa, pues se llaman ángulos completos. Esto es importante que lo recordemos. Ahora, hay otras clasificaciones
que las vamos a ir viendo a medida que hacemos este ejercicio. Ok, aquí nosotros tenemos varios ángulos. En una sola figura hay varios ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos este BAC, puede ser un ángulo agudo porque mide menos de 90. Por ejemplo, aquí vemos un cuadrito, eso significa que aquí tenemos un ángulo recto. Si nos fijamos en este de aquí, si yo paso así, dibujo el ángulo, se forma un ángulo de 180, que sería un ángulo llano. Y ahí podríamos seguir. Las otras clasificaciones, por ejemplo, tenemos dos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que forman una X, ¿sí? Miren aquí, a ver si vemos la X. Entonces, este de aquí es opuesto con este otro de aquí. ¿Verdad que sí? Ok, esos tienen la característica de que si están opuestos por el vértice, son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Congruentes significa que tienen la misma medida y el signo de congruentes es este. ¿Okay? Entonces, opuestos por el vértice tienen que formar la X, están uno enfrente del otro y miden lo mismo. Por ejemplo, aquí nos piden dos ángulos opuestos por el vértice. Significa que yo puedo hacer CAD, recuerden que siempre van a ser tres letras, CAD, y ¿cuál sería el opuesto? Sería GAF. GAF. Muy bien, ahora vamos con los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, son aquellos que están a la par y que además suman 180. ¿Okay? Entonces tienen esas dos características. Por ejemplo, yo puedo poner el ángulo GAB, que sería este, ¿okay? Y el ángulo BAD, porque lo completaría, ¿verdad que sí? Entonces voy a poner esos GAB, el ángulo GAB, y el ángulo, es importante siempre poner el símbolo, y el ángulo BAD. Y como ven, siempre el vértice queda en medio. Hay otros que se parecen mucho a los adyacentes, que son los que están a la par, los consecutivos. Los consecutivos no necesariamente no van a sumar 180. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que los consecutivos puede ser este con este. ¿Por qué? Porque están a la par. ¿Sí? Entonces, si me piden unos consecutivos, yo puedo decir el ángulo DAE, o sea, este que se forma aquí, DAE, y EAF. EAF. ¿Por qué? Porque están a la par. Consecutivo significa que están a la par. Entonces, adyacentes y consecutivos se parecen mucho. Tienen que estar a la par, simplemente que los adyacentes tienen que sumar 180. No hay que olvidar eso. ¿Sí? Los que están a la par, los consecutivos, no necesariamente, no nos dicen, simplemente tienen que estar a la par. Pero los adyacentes sí deben cumplir eso, tienen que sumar 180. Eso quiere decir que va a estar en una línea recta, se debe formar el arquito. Muy bien, ahora vamos con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que suman 180, ¿okay? Se parecen mucho a lo de los adyacentes, simplemente que los suplementarios también pueden estar separados, no necesariamente tienen que estar juntos. Entonces, por ejemplo, otros que suman 180, como para poner unos diferentes, yo puedo poner este de aquí, por ejemplo, GAF, y recuerden que como debe sumar 180, pues tiene que formar el arquito. Entonces, para poder hacer este, sería FA y hasta la D. FAD, el ángulo. ¿Sí? Entonces, los suplementarios tienen que sumar 180. Ahora, los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Entonces, vean por aquí, es muy sencillo. Vean que aquí está el cuadrito. Ese cuadrito nos indica que todo esto mide 90 grados. Eso significa que este ángulo, ¿sí? Lo voy a pintar, este más este, miden 90 grados. Entonces, esos son complementarios. Voy a colocar el ángulo BAC, que sería este, y el ángulo CDE,
GAD. Recuerden que esas tres letras son las que nos indican dónde está el ángulo, por eso son importantísimas. Ahora, los ángulos congruentes, ya lo había dicho para allá, los ángulos congruentes, este es el símbolo, ¿sí? Los ángulos congruentes son aquellos que tienen la misma medida. Entonces, yo puedo colocar, por ejemplo, unos que estén opuestos por el vértice, porque yo sé que de seguro son congruentes, porque es una de las características obligatorias de los opuestos por el vértice, que son congruentes. Entonces puedo poner estos mismos, ¿sí? Puedo poner CAD y GAF, y el ángulo GAF.